arrancamos entonces con el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Como sabemos, ¿sí? Sistema de ecuaciones, acá les presento los sistemas de ecuaciones lineales simples para tener en claro los conceptos que siguen existiendo por más que trabajemos con sistemas de ecuaciones lineales más grandes, ¿sí? En este caso tenemos un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Que nos lleva a una representación gráfica donde las rectas que están representadas en el sistema, ¿sí? Se cortan en un único punto. En este caso decimos que el sistema es compatible determinado y que tiene una solución única, en este caso corresponde al par ordenado x, y un medio. En cambio, en el ejemplo 2, lo que está ocurriendo es que el sistema de ecuaciones lineales nos lleva a una representación gráfica de las rectas que representan o que constituyen el sistema, ¿sí? Que son coincidentes. Entonces, ¿qué quiere decir? El sistema es compatible indeterminado, que va a haber infinitas soluciones y que para cada valor de x, ¿sí? Vamos a tener o va a corresponder, ¿sí? a una de estas rectas el valor de y. O sea, coinciden en los infinitos puntos, infinitas soluciones, entonces el sistema es compatible, pero no está determinado, es indeterminado. En cambio, ¿sí? Cuando tenemos una solución única, el sistema está determinado, es compatible determinado. Y cuando, ¿sí? El sistema de ecuaciones nos lleva a una representación gráfica de dichas ecuaciones, que las podemos ver como dos rectas paralelas, ¿qué es lo que está ocurriendo? El sistema es incompatible, no tiene solución. Nosotros trabajamos, como ustedes ya saben, con m ecuaciones y con n incógnitas, pero la clasificación en cuanto a las soluciones no escapa a esto que estamos viendo, por más que tengamos n ecuaciones y n incógnitas, ¿sí? Entonces, cuando el sistema sea compatible determinado, van a poder pensarlo, ¿sí? Imaginen, remítanse a esto, van a pensarlo como que hay un montón de rectas, pero ¿qué pasa? Se cruzan en un único punto, entonces hay una solución única. Cuando el sistema sea compatible indeterminado, bueno, puede haber muchas rectas, pero ¿qué va a pasar? Algunas van a ser coincidentes, por lo menos dos. Puede haber más que sean coincidentes, pero por lo menos dos van a ser coincidentes, entonces eso indica que el sistema va a ser compatible indeterminado. Y cuando tengamos, ¿sí? En ecuaciones y en incógnitas, pero todas las rectas sean paralelas, ¿sí? Entonces no haya puntos incomunes, ni uno ni infinitos, entonces el sistema será incompatible. Entonces vamos a decir que una ecuación lineal, ¿sí? En un cuerpo K, esto se refiere al cuerpo de los números reales, ¿sí? Es una expresión de esta forma, donde tenemos una sumatoria de productos de coeficientes por incógnitas igualados a un término que se llama b, ¿sí? x1 hasta xn son las incógnitas que tienen exponente 1 y no están multiplicadas entre sí. Esto quiere decir que son lineales. Además, contamos con los escalares desde a1 hasta n, que son los coeficientes, y la constante b, que se denomina término independiente. Si tenemos un conjunto de ecuaciones lineales, tendremos un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Siempre es un conjunto finito de ecuaciones lineales la que conforma el sistema. Entonces, en general, para un sistema de m ecuaciones con n incógnitas, sí tendremos m ecuaciones con n incógnitas. Las ecuaciones las vemos por filas, ¿sí? La cantidad de ecuaciones, m, y la cantidad de incógnitas las miramos por columna, ¿sí? Esto lo podemos representar, esto mismo, mediante una matriz. Entonces podemos representar el sistema teniendo varias matrices. Una matriz es la matriz de los coeficientes, y por columnas tenemos los coeficientes que están delineados en cada una de las ecuaciones, ¿sí? Hasta el último. Esa matriz de coeficientes la multiplicamos por
la matriz de las incógnitas, ¿sí? Que corresponden a x1, x2 hasta xn, y eso va a ser igual a la matriz de los términos independientes. ¿Sí? Entonces tenemos la matriz principal o matriz de coeficientes, y la matriz de incógnitas y la matriz de los términos independientes. El producto de la matriz principal con la matriz de incógnitas no da la matriz de los términos independientes. Es esto mismo expresado en forma matricial. Expresar los sistemas de ecuaciones en forma matricial nos simplifica la operatoria de su resolución. Tenemos que considerar siempre el teorema fundamental acá para determinar si un sistema de ecuaciones tiene o no solución, y vamos a decir que un sistema de ecuaciones lineales tiene solución si se cumple que el rango de la matriz principal, o sea, de la matriz de coeficientes, es igual al rango de la matriz ampliada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tiene solución? Que el sistema puede ser ¿cómo? ¿Compatible determinado o indeterminado? Exactamente, tiene que ser compatible determinado o indeterminado. Eso quiere decir que tiene solución. Si no tiene solución, ¿qué querrá decir? Es incompatible. ¿Sí? Entonces, no importa si es compatible determinado o indeterminado, ¿sí? Cualquiera de los dos casos tiene solución. Entonces, eso nos remite el teorema de Roger-Frobenius, que lo vamos a tener en cuenta para todas las resoluciones del sistema de ecuaciones que vamos a ver. Entonces, vamos a denotar como a la matriz principal o matriz de coeficientes y a' a la matriz ampliada. Entonces, la matriz ampliada va a ser ¿qué cosa? A', ¿sí? Va a ser la matriz de coeficientes a la que es o matriz principal, a la que se le agrega ¿qué cosa? La matriz, ¿sí? De los términos independientes. Esa será nuestra matriz ampliada. Vamos a decir que si una matriz A es una matriz reducida por filas, ¿sí? Se puede calcular el rango de la matriz A y lo vamos a indicar como R de A, también a veces se lo ve con R mayúscula de A, ¿sí? Como el número de filas no nulas de su matriz reducida por filas. O sea, esto es cómo vamos a calcular el rango de una matriz A, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Tenemos la matriz reducida por filas y de una matriz A, entonces el rango lo vamos a denotar de esta forma, ¿sí? Y vamos a decir que es el número de filas no nulas de la matriz reducida por filas. O sea, contamos cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por filas y tenemos el rango de la matriz A. Respecto a matrices equivalentes y conjuntos solución, nosotros cuando vimos el tema de matrices, vimos cuando una matriz era equivalente a otra. Recordemos la idea. Decimos si una matriz C se obtiene de una matriz A mediante una sucesión finita de operaciones elementales de fila, decimos que la matriz C es equivalente por filas a la matriz A. ¿Sí? Agarré una matriz A, le aplico operaciones elementales de fila y obtengo una matriz que no es la misma de A, pero como es equivalente. Esa matriz, digo, es C. Entonces, como le apliqué operaciones elementales de fila, digo que C es equivalente a por filas. Si las matrices son equivalentes, entonces los sistemas de ecuaciones correspondientes tienen el mismo conjunto solución. ¿Qué estamos pensando? Nosotros tomamos un sistema de ecuaciones lineales y lo expresamos en forma matricial. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarles operaciones elementales de fila según sea el método de resolución del sistema de ecuaciones lineales y vamos a obtener una matriz equivalente. ¿Sí? Entonces, esa matriz equivalente va a tener el mismo conjunto solución que la matriz original que representa el sistema de ecuaciones original. Entonces, la solución del sistema de ecuaciones siempre va a estar constituida por un conjunto de soluciones que son comunes a todas las ecuaciones.
¿sí? Entonces, el sistema, vamos a describir nuevamente cómo son los sistemas respecto de las soluciones, que los vimos en la introducción del tema, pero bueno, acá lo volvemos a recalcar. El sistema puede ser compatible o incompatible, y cuando es compatible puede ser determinado o indeterminado. Si el sistema es compatible determinado, tiene solución única, y si el sistema es compatible indeterminado, tendrá infinitas soluciones. Y si el sistema es incompatible, no va a tener solución. Además, los sistemas pueden clasificarse como homogéneos y no homogéneos. ¿Qué quiere decir que un sistema de ecuaciones lineales es homogéneo? ¿O cuándo va a ser de esta forma? Cuando todos los términos independientes sean iguales a 0. Todos. Respecto a las soluciones, ¿qué puede ocurrir con un sistema homogéneo? O sea, aquel en el que todos los términos independientes son iguales a 0. Puede ser compatible determinado, ¿sí? Puede tener solución única y trivial, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Todos las incógnitas nos dan 0. O puede tener una solución como compatible, en realidad puede ser compatible indeterminado y tener que infinitas soluciones. Estas dos son las posibilidades para los sistemas homogéneos. En cambio, un sistema no homogéneo es aquel en el que ocurre que los términos independientes, alguno es distinto de 0. Con que un término independiente sea distinto de 0, el sistema es no homogéneo. Entonces, en cuanto a las soluciones, ¿qué va a ocurrir con los sistemas no homogéneos? Pueden ser compatibles determinados, o sea, tener solución única, compatible indeterminado, tener infinitas soluciones, o podría ser incompatible, no tener solución. Entonces, ¿qué diferencia podemos ver en cuanto a las soluciones respecto a los sistemas homogéneos y no homogéneos? Que los sistemas homogéneos, ¿qué va a ocurrir? Siempre tienen solución, ¿sí? Va a ser el sistema compatible determinado o indeterminado. Tendrá la solución única y trivial o tendrá infinitas soluciones, pero siempre tienen solución. En cambio, los sistemas no homogéneos pueden ser compatibles determinado, indeterminado o incompatibles. O sea que aquí, con los sistemas no homogéneos, existe la posibilidad de no encontrar o de que no tengan solución. ¿Cómo vamos, chicos? Profe, en el sistema no homogéneo no hay una solución trivial, solamente en el homogéneo, ¿no? En realidad, en el homogéneo, ¿sí? Vas a tener la solución única y trivial, ¿sí? Esa. Cuando sea única va a ser la trivial. En cambio, en el compatible determinado no homogéneo, podés tener la trivial o podés tener otra que sea única, ¿sí? O sea, en el homogéneo es siempre es única y trivial, o sea, es 0. Esta, sí. Ah, Todas las, ¿cómo se llama? Las incógnitas iguales a 0. En cambio, acá en los no homogéneos podés tener una solución única que puede ser la trivial o puede ser otra, ¿sí? Sí, profe. ¿Otras dudas, chicos? Todo esto sirve para cuando uno va resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, va vislumbrando de alguna forma o va sabiendo por dónde viene la cuestión, ¿sí? O cómo deberían ser los resultados según lo que va viendo, lo que va averiguando. Vamos a avanzar un poco más para que esto sea más palpable. Cuando hablemos de sistemas homogéneos, dijimos que todos los términos independientes son iguales a 0. O sea, que tenemos la matriz de coeficientes o matriz principal, ¿sí?
multiplicada por la matriz de incógnitas, eso va a ser igual a la matriz de los términos independientes, donde todos los elementos son 0. Matriz B igual a 0. Siempre tiene solución, y la solución trivial es aquella donde todas las incógnitas nos dan el mismo valor y es 0. Vamos a relacionar todo esto que venimos diciendo sobre los sistemas homogéneos en cuanto a sus soluciones según las matrices sean cuadrada o rectangular, ¿sí? Entonces, si tenemos una matriz cuadrada, el orden de la matriz es n por n, o sea, misma cantidad de filas que de columnas. Y entonces, si pensamos en el teorema de Roger-Frobenius, que dice que el rango de la matriz principal tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema tiene solución. Pero si además ese numerito que tengo acá es igual a la cantidad de incógnitas, decimos que el sistema va a ser compatible y determinado. Si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, sabemos que el sistema tiene solución. Pero si ese numerito es menor que la cantidad de incógnitas, el sistema va a ser compatible indeterminado, ¿sí? Acá que estamos viendo sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, sabemos que siempre va a tener solución, entonces el rango de la matriz principal va a ser igual al rango de la matriz ampliada, ¿sí? Porque estoy planteando acá desde el título cómo es este sistema, ¿sí? Pero vamos viendo caso por caso cómo es lo que tenemos que plantear respecto a Roger-Frobenius y es a comparar eso respecto a la cantidad de incógnitas. Si el sistema es rectangular, ¿sí? Tendrá distinta cantidad de filas y de columnas, o sea, será un sistema, una matriz, ¿sí? Que representa el sistema, ¿sí? De orden m por n. Entonces, si se ve así la matriz o el sistema representativo, ¿qué va a ocurrir? Tenemos mayor cantidad de filas que de columnas, ¿sí? O sea, la cantidad de incógnitas es menor que la cantidad de ecuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que nos van a sobrar ecuaciones para encontrar las incógnitas, ¿sí? Entonces veamos. Si el rango en este caso, ¿sí? Con una matriz o un sistema de ecuaciones, ¿sí? Que tenga esta distribución rectangular vertical. El rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, ¿sí? Tiene solución. Y si ese numerito es igual a la cantidad de incógnitas, el sistema será compatible determinado. En cambio, si el numerito que obtenemos acá es menor que la cantidad de incógnitas, el sistema será compatible indeterminado. Si miramos lo que hemos analizado acá, es lo mismo que estamos analizando acá. La matriz sea cuadrada o rectangular vertical, ¿sí? Los significados y las posibilidades son las mismas en ambas disposiciones de las matrices representativas de los sistemas de ecuaciones. Ahora, si la matriz es rectangular horizontal, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos m ecuaciones y n incógnitas. O sea, tenemos mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Esto no nos va a permitir, ¿sí? Encontrar todas las incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener como única posibilidad, ¿sí? Obviamente que el rango de la matriz principal va a ser igual al rango de la matriz ampliada, donde la cantidad de ecuaciones es menor que la cantidad de incógnitas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El sistema, ¿sí? Este numerito va a ser menor que la cantidad de incógnitas, entonces el sistema va a ser compatible indeterminado, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias hay entre entre la matriz cuadrada y la rectangular vertical respecto de la horizontal? Que no está la posibilidad de que la solución o que el sistema sea compatible determinado, que tenga solución única, ¿sí? En este caso, tener menor cantidad de ecuaciones que de incógnitas no va a permitir que ocurra eso. Cuando
pasamos al sistema de ecuaciones lineales no homogéneo, que es lo que va a cambiar respecto de lo que hemos planteado acá. Que la matriz de los términos independientes, alguno va a ser distinto de alguno de sus elementos, va a ser distinto de 0, ¿sí? Y respecto a la solución, no siempre va a haber solución. Vamos a tener todo esto como está. Acá me falta agregar esto. Todo esto como está, sí, tal cual. ¿Qué es lo que se va a agregar acá? La posibilidad de que no tenga solución, ¿sí? Entonces, bueno, acá está lo que significa sistema compatible determinado, indeterminado, ¿sí? Me había quedado esto, sin que se nos mostrara, donde decimos que el rango, ¿sí? Acá va a ser el mínimo entre m y n. Dijimos que m era menor que n, ¿sí? Por más que estemos comparando acá, ¿sí? Acá nos va a quedar que el rango, en definitiva, ¿sí? Va a ser menor que esto. Como el rango de m es menor que n, el rango va a ser m, y entonces m nos queda menor que la cantidad de incógnitas, ¿sí? Está la aclaración. Entonces, ¿qué dijimos? Para los sistemas no homogéneos, la matriz de términos independientes, alguno es distinto de 0, la matriz puede ser cuadrada o rectangular, la matriz cuadrada, ¿sí? Entonces va a poder llevarnos a que el rango de la matriz principal y la ampliada sean iguales, y si es igual a la cantidad de incógnitas, el sistema será compatible determinado. Si es menor que la cantidad de incógnitas, el sistema será incompatible, y si los rangos si es menor que la cantidad de incógnitas, el sistema será compatible indeterminado, y si los rangos son distintos, el sistema será incompatible, no tendrá solución. Entonces, lo único que estamos haciendo respecto a lo anterior es agregando la posibilidad de que el sistema sea incompatible, y eso lo vamos a saber porque los rangos, ¿sí? Son de la matriz principal y la matriz ampliada son distintos. Acá tenemos unos ejemplos de matrices reducidas por fila, ¿sí? Entonces podemos decir que en este caso, ¿sí? Si acá no agregué nada, no, porque se supone que tengo que tener la matriz ampliada para este análisis. Si no está agregado nada, ¿qué quiere decir? Que el sistema es homogéneo. Si el sistema es homogéneo, ¿puedo escribir esta rayita y poner todos los ceros? Sí, esto como ustedes se manejen mejor, como se nos diga el profe del práctico, ¿sí? El tema es como que agregar una columna de ceros no interfiere, no cambia nada respecto del análisis que hacemos, por eso yo no la agregué. Pero si ustedes quieren, la agregan, es lo mismo. Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo porque toda la columna de términos independientes, si no está acá, es cero. Entonces, ¿qué voy a decir? Este sistema, ¿cómo va a ser? Compatible determinado, tiene solución única. ¿Por qué? Porque digo que el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada. ¿Qué hago? Cuento cantidad de filas no nulas de la matriz principal. ¿Cuántas cuento? 3. ¿Sí? Y si acá le agrego los ceros, cuento cantidad de filas no nulas de la matriz ampliada. ¿Cuántas tengo? 3. Entonces, rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada. ¿Cuántas incógnitas tengo? Cuento las columnas. Tengo 3 columnas, son 3 incógnitas. Entonces, ese numerito 3 es igual a la cantidad de incógnitas que es 3. Por eso digo que el sistema es compatible determinado y tiene solución única. De la misma manera procedo con esta matriz. Tengo una matriz, ¿sí? Reducida por filas, ¿sí? Y cuento cantidad de filas no nulas de la matriz principal, antes de la rayita verde. Entonces cuento 1 y 2. Agrego lo que está detrás de la rayita verde. Cuento cantidad de filas no nulas, ¿sí? De la matriz ampliada. Entonces ahí cuento 3, ¿sí? De la matriz principal conté 2, de la matriz ampliada conté 3. Entonces, como los rangos son distintos, ¿qué quiere decir? Que el sistema es incompatible
que no tiene solución. Y en este último ejemplo también cuento rango de la matriz principal, o sea, cuento cantidad de filas no nulas. 2. Agrego, ¿sí?, la columna de los términos independientes, cuento la cantidad de filas no nulas, siguen siendo 2. Entonces, rango de la matriz principal igual al rango de la matriz ampliada. Cuento cantidad de incógnitas, ¿cuántas? 3. ¿Qué pasa? El rango, ¿sí?, 2, es menor que la cantidad de incógnitas. Entonces, ¿qué voy a decir? El sistema es compatible indeterminado y entonces tendrá infinitas soluciones. Para resolver sistemas de ecuaciones lineales contamos con distintos métodos, ¿sí? El método de Gauss, método de Gauss-Jordan, método matricial o de la matriz inversa y el método de Cramer. El método de Gauss y el método de Gauss-Jordan nos permiten resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí?, de cualquier tipo. O sea, un sistema de ecuaciones lineales n por n, de n ecuaciones con n incógnitas. Y el método de Gauss-Jordan es el que se usa más frecuentemente, ¿sí?, es más general. Bueno, como dijimos, permite resolver cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales. Gauss-Jordan es muy eficiente a nivel computacional. En cambio, con los métodos matricial o de la matriz inversa y el método de Cramer, solamente se pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales cuadrados. Antes de adentrarnos en los sistemas los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, que acabamos de mencionar, ¿sí?, vamos a ver algo general que tiene que ver con el diagrama de bloques para el método de Gauss y Gauss-Jordan, ¿sí?, que simplemente nos dice o nos reafirma algo que ya vimos hace un momento, pero de otra forma, y que está más relacionado después con los cálculos y los planteos que hacemos. Nosotros tenemos un sistema de ecuaciones lineales original, ¿sí?, y vamos a encontrar la matriz, o a escribir la matriz ampliada asociada al sistema de ecuaciones original. A partir de esta matriz, vamos a encontrar una matriz ampliada, pero asociada al sistema resolvente. Y a partir de esa matriz, vamos a encontrar el sistema resolvente. Para el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, expresado así en forma matricial, la matriz reducida por filas es equivalente por filas a la matriz A, ¿sí? Entonces, vamos a tener incógnitas principales del sistema que van a estar asociadas a los elementos conductores de cada columna y además vamos a tener ecuaciones principales del sistema resolvente que son las que corresponden a las filas no nulas de la matriz reducida por filas, ¿sí? Entonces tenemos incógnitas principales que corresponden a los elementos conductores de cada columna, ¿sí?, y ecuaciones principales que corresponden a las filas no nulas. Fíjense que si las incógnitas principales corresponden a los elementos conductores, si hay filas nulas, ¿sí?, la fila nula no tiene elemento conductor, ¿sí? Entonces, las ecuaciones principales corresponden, ¿sí?, a las filas no nulas de la matriz reducida por filas. O sea, esas filas no nulas que tienen elementos conductores. El número de incógnitas principales y el de ecuaciones principales es igual al rango de la matriz, ¿sí? Vieron que recién les dije incógnitas principales y ecuaciones principales totalmente relacionadas. Vamos a recordar cuando tenemos una matriz escalonada, ¿sí?, porque necesitamos
encontrar una matriz escalonada cuando utilizamos el método de Gauss. Vamos a decir que una matriz escalonada tiene forma similar a una matriz triangular superior. Solamente que una matriz escalonada no necesariamente es una matriz cuadrada. Los elementos nulos aparecen en la parte inferior de la matriz y los no nulos aparecen más hacia la derecha que en el renglón anterior, ¿sí? Entonces, elementos nulos en la parte inferior y los no nulos más hacia la derecha que en el renglón anterior. Entonces, veamos el método de Gauss. Dijimos que se podía aplicar a sistemas de ecuaciones lineales de cualquier dimensión. Lo que vamos a hacer es, primero, escribir la matriz ampliada de coeficientes, ¿sí? Coeficientes en el caso del sistema homogéneo. Ya les dije que si ustedes quieren escribir todos los ceros también, está perfecto. Luego de eso vamos a reducir por filas la matriz a la forma escalonada y clasificar la solución. Si el sistema es incompatible, terminamos. Si no, vamos a partir de la matriz escalonada a escribir el sistema resolvente, sin los términos nulos ni las ecuaciones nulas. Y si el sistema es compatible determinado, vamos a despejar las incógnitas, comenzando por la última ecuación, ¿sí? Donde tenemos xn en la última ecuación, la incógnita xn, y vamos a continuar con xn menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a la primer incógnita que estará en la primera ecuación. Si es así, bueno, iremos al paso 7 y terminamos, y enseguida vemos cuál es el paso 7. Si el sistema es compatible indeterminado, lo que vamos a hacer es despejar incógnitas principales en términos de las no principales. Y luego vamos a reemplazar las incógnitas no principales por parámetros. Entonces, ya sea que el sistema era compatible determinado o indeterminado y llegué a esta situación, luego ¿qué hago? Escribo el conjunto solución como una n upla, ¿sí? Esa va a ser la solución general. Y luego, ¿sí? Para obtener soluciones particulares hay que asignarles valores particulares a los parámetros. Entonces, acá ya empezamos a hablar, ¿sí? De sistema resolvente, o sea, de una matriz ampliada o matriz de coeficientes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a hallar una matriz que va a estar asociada al sistema resolvente, ¿sí? Entonces de ahí vamos a poder encontrar el sistema resolvente, esto que hablábamos recién en el diagrama de bloques. Me pasé acá, ¿sí? Dado un sistema de ecuaciones original, ¿sí? Vamos a escribir la matriz ampliada. A partir de la matriz ampliada vamos a encontrar la matriz ampliada asociada al sistema resolvente. ¿Cuándo encontramos esto? Cuando apliquemos el método de Gauss, ¿sí? Que nos dice que busquemos una matriz escalonada. Entonces, cuando tengamos para Gauss la matriz escalonada, ahí vamos a tener la matriz ampliada asociada al sistema resolvente y a partir de ahí vamos a poder, ¿sí? Escribir el sistema resolvente. Cuando en vez de Gauss, ¿sí? En esta instancia se trate de Gauss-Jordan, en vez de ser una matriz escalonada, va a ser una matriz reducida por filas. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Para que quede clara toda esta metodología y reunamos de alguna forma todo lo que venimos hablando hasta ahora. Tenemos acá un sistema de ecuaciones lineales que tiene m ecuaciones y n incógnitas, ¿sí? 3 ecuaciones en este caso y 3 incógnitas. Primer paso que dijimos que tenemos que hacer, escribir la matriz ampliada.
Luego de escribir la matriz ampliada, ¿qué tenemos que hacer con el método, si resolvemos por el método de Gauss? Encontrar la matriz reducida a la forma escalonada, ¿sí? Entonces acá tenemos la matriz con forma escalonada. Esta matriz, ¿sí?, nos lleva a poder, primero, bueno, vamos a encontrar, ¿sí?, vamos a determinar si este sistema va a tener o no solución para ver si tenemos que seguir haciendo o no algo. ¿Sí? ¿Cómo lo Profe, hacemos esto? Sí. no es necesario hacer los elementos de la fila principal, los elementos conductores serían, creo. No, cuando buscas la forma escalonada, no. Ahí, mira, según quién lo hace, ¿no? Quien lo presenta el tema, a veces los hacen todos uno, porque de repente es más fácil hacer ceros los elementos por debajo de la diagonal principal o la pseudo diagonal que sigamos si la matriz fuera rectangular, ¿no? Pero no es necesario que estos elementos sean uno. En la reducida por filas sí, pero en la forma escalonada no. Pueden serlo o no serlo según te lo enseñe tu profesor, el autor que leas, etc. Ok, perfecto, gracias. Entonces, una vez que tenemos la forma escalonada, ¿sí?, de la matriz, vamos a aplicar el teorema de Rogers-Frobenius. Contamos. Cantidad de filas no nulas de la matriz principal. Tenemos 1, 2, 3. Ampliamos. Consideramos la columna de los términos independientes y decimos cantidad de filas no nulas de la matriz ampliada, 3. Entonces, rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada. Es igual a 3. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Contamos cantidad de columnas. 3. Y entonces, este numerito es igual a la cantidad de incógnitas. Entonces, sabemos que el sistema es compatible determinado que tiene solución única. Entonces, lo que yo vaya a hacer de ahora en más tiene que ser consistente con que voy a tener una solución única. Entonces, ¿qué voy a hacer? A partir de esta matriz que obtengo, sí, a partir del sistema de ecuaciones que obtengo, la matriz asociada al sistema de ecuaciones, y de esta que obtengo, la matriz asociada al sistema resolvente. Y entonces, a partir de acá, ¿qué saco? El sistema resolvente. Y esto que me decía el diagrama de bloques. ¿Cuál es el sistema resolvente? Aquel que voy a describir, ¿sí?, no teniendo en cuenta ni las filas nulas ni los elementos nulos de cada una de las ecuaciones. Entonces, ¿qué digo? Cada columna corresponde, esta es la de términos independientes, cada una de estas corresponde a una incógnita. Entonces, voy por fila y digo, un x1 menos 2x2 más 3x3 igual a 11. Esa será mi primera ecuación del sistema resolvente. No tengo en cuenta el 0 y digo 9x2 menos 13x3 igual a menos 40. Segunda ecuación de mi sistema resolvente. Y por último, no tengo en cuenta estos coeficientes ceros, solamente me queda distinto del 0 el coeficiente que corresponde a la incógnita x3. Entonces me queda menos 4 tercios x3 igual a menos 4 tercios. Entonces tengo el sistema resolvente. ¿Qué tengo que hacer si estoy trabajando con el método de Gauss? Empezar a despejar las incógnitas desde la última hasta la primera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Despejo x3, ¿sí? Entonces pasaré esto dividiendo, o el 3 multiplicando y el 4 dividiendo del signo también, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Que x3 es igual a 1. Como tengo el valor de x3, lo reemplazo en la ecuación, ¿sí?, anteúltima, ¿sí?, a la siguiente hacia arriba, reemplazo el valor averiguado y despejo otra incógnita, ¿sí?, en este caso x2. Y obtengo que x2 es igual a menos 3. Y llego a la primera ecuación donde voy a despejar la primera incógnita. Primero reemplazo x2 y x3, que ya conozco sus valores, y despejo x1 y obtengo el valor de x. Luego de eso, como el sistema es compatible determinado, no tengo que realizar el paso 6,
escribo la solución general como una n-upla, eso es, ¿sí? Como lo que ustedes conocen en una forma así de vector, ¿sí? Donde pongo x1, x2, x3 es igual a, y pongo los valores correspondientes que he averiguado para cada una de las incógnitas. Entonces x1 es igual a 2, x2 es igual a menos 3, x3 será igual a 1. Y no tengo que escribir soluciones particulares porque este sistema es compatible, determinado, tiene solución única. Entonces vamos a ver otro ejemplito. ¿Sí? Acá tenemos un sistema de ecuaciones lineales, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Sí? Entonces, escribimos la matriz ampliada, ponemos todos los coeficientes, acá 1, 2, menos 2, 3, ¿sí? 2, menos 5, 4, 6, y por último, menos 1, 16, menos 14 y 3. ¿Sí? Yo acá los planteé escribirlos por filas, los pueden escribir por columnas, simplemente hay que seguir un orden para no equivocarse al copiar y siempre tengan mucho cuidado con los signos. Entonces tenemos la matriz ampliada. A partir de la matriz ampliada, ¿qué tenemos que buscar? La matriz escalonada, la forma escalonada, ¿sí? Encontramos esta matriz forma escalonada, sabemos que es la matriz asociada al sistema resolvente, ¿sí? Antes de avanzar con el sistema resolvente, tenemos que determinar primero, a partir del teorema de Cauchy-Frobenius, si el sistema va a tener o no solución. Entonces, aplicamos el teorema. Rango de la matriz principal, contamos cantidad de filas no nulas. Tenemos 2. Agregamos la columna de los términos independientes y contamos. Rango de la matriz ampliada, 2. ¿Sí? La cantidad de filas no nulas es igual a 2. Entonces, rango de la matriz principal y la ampliada son iguales. Ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? Contamos cantidad de columnas. 3. Como 2, ¿sí? El rango es menor que la cantidad de incógnitas, ya sabemos que el sistema, como es compatible determinado, que va a tener infinitas soluciones. Bueno, entonces ahora sí escribimos el sistema resolvente. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Un x1 menos 2x2 menos 2x3 igual a 3. Primera ecuación. Segunda ecuación, no considero el 0, menos 9x2 más 8x3 igual a 0. No considero la fila nula. Entonces, este es nuestro sistema resolvente. A partir del sistema resolvente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar las incógnitas principales en función de las no principales. ¿Cuáles son las incógnitas principales? Aquellas que tienen elementos conductores. ¿Cuáles son los elementos conductores? Los primeros elementos no nulos de cada fila de la forma escalonada. Entonces, elemento conductor 1 corresponde a la incógnita x1, o sea, x1 es incógnita principal. Elemento conductor menos 9 corresponde a la incógnita x2, o sea, x2 es incógnita principal. No tenemos, ¿qué cosa? Elemento conductor para x3. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es no principal. Entonces, despejo de acá, despejo x1 y de esta despejo x2. Evidentemente, acá la única posibilidad que tengo de despejar x1 es esta, por eso de acá voy a despejar x1 y de esta otra voy a despejar x2. Ambas ecuaciones quedan en función de que la incógnita no principal, que en este caso es una sola, podrían ser más, pero en este caso es x3. Luego de eso, ¿qué hacemos? Tenemos que parametrizar, ¿sí?, la incógnita no principal. A la incógnita x3 le asignamos un parámetro. En general, las últimas letras del alfabeto que no se usen, si usamos x y z como variables, esas letras no las usamos para parametrizar, ¿sí? Esas habitualmente no se usan. ¿Qué letras usamos? T, U, S.
ese tipo de letras. Entonces, x3 es igual a t. Entonces, reemplazamos en ambas ecuaciones x3 por t. Y tenemos entonces las incógnitas parametrizadas. T puede asumir ¿qué valores? Los infinitos valores reales. Luego de parametrizar, vamos a escribir la solución general como una n-upla. Entonces, ¿qué decimos? Que x1 es igual a ¿qué? A esta expresión. La ponemos acá. x2 es igual a ¿qué? A esta expresión. La ponemos acá. Y x3 dijimos que era igual a t. Entonces ponemos t acá. Y luego de eso vamos a descomponer, ¿sí?, esto según la suma, ¿sí?, que es lo que se expresa acá para cada uno de estos términos. Entonces, la suma, ¿cómo va a estar dada? Por aquellos valores que no tienen parámetros y los que tienen un parámetro común. En este caso, t, si hubiera más parámetros, todos los que tengan que ver con s, todos los que tengan que ver con u. En este caso, todos los que tienen que ver con t. Entonces, acá, ¿sí?, este numerito está solo, no está acompañado de t, ponemos 3. Y acá, numerito sin acompañar de t no hay. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso, cada uno para x2 y para x3, ¿sí?, el valor sería 0. Más, ¿qué cosa? Los numeritos que están acompañados de t. Entonces, 34 novenos, 8 novenos, y acá t está acompañado de 1. ¿Sí? Paréntesis, parámetro t. ¿Cuál es la idea de expresar la solución general de esta forma y no dejarla de esta? Que cuando vamos a buscar soluciones particulares, t está en un solo lugar y es fácil realizar el cálculo para cada uno de los valores que digamos que van a asumir t. Entonces, si t vale 0, reemplazo acá por 0, si multiplico 0 por cada uno de esos valores me da 0, la solución particular va a ser 300 cuando t valga 0. Si t le asigno el valor 1, bueno, si multiplico acá por 1 en cada uno de estos términos, ¿qué va a ocurrir? Me quedan esos mismos valores y luego hago 3 más 34 novenos, 0 más 8 novenos, 0 más 1. Nos quedan, sí, todos esos valores. Entonces, de esta forma es fácil usar, encontrar las soluciones particulares. Esto que yo estoy expresando en forma horizontal, muchas veces también lo van a ver expresado en forma vertical, así, x1, x2, x3, 300 más, ¿sí?, 24 novenos, 8 novenos, 9, multiplicado por t. Es otra forma, ¿sí?, de verlo. Esto tienen que usar la forma de disposición horizontal o vertical que les resulte más fácil para que les salga bien y no se confundan en nada de lo que están haciendo, ¿sí? La cuestión sería no escribirlo mal. ¿Qué soluciones particulares deberíamos hacer? Mira, para esto que nosotros hacemos en forma general, que solamente tiene que ver con aprender el método, siempre valores fáciles, ¿sí? Cuando el sistema de ecuaciones lineales que estamos resolviendo, no sé, tiene que ver con restricciones, por en general uno va a resolver y el sistema nos va a dar compatible indeterminado, entonces va a haber restricciones de recursos, que pueden ser de materiales, de dinero, etcétera. Entonces los valores van a tener que ver con esas restricciones, ¿sí? Que bueno, en este caso no lo estamos manejando, pero bueno, esto se amplía y se habla de que tiene que ser mayor igual, menor igual, etcétera, y en función de eso serán los valores que ustedes manejan. Por ahora vamos con cualquier valor en forma general, simplemente para ver que entendemos cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante estos métodos, ¿sí? Perfecto. Ya en tercero o cuarto año van a manejar esto de otra forma. Bueno, acá tienen, ¿sí?, muchos ejemplos de bueno, acá tienen para reducir matrices que nosotros no nos hemos ocupado de reducir. O sea, entiendo que saben reducir y estamos aplicando el método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Pero después tienen acá para ejemplos, otros ejemplos
de sistemas de ecuaciones lineales, algunas interpretaciones, algún anticipo geométrico que tiene que ver con alguna resolución que pueden hacer en plano, ¿sí? Y algunos ejemplos con constantes, ¿sí? Que a veces las constantes en el análisis les causan algún tipo de problema de decir cuando el sistema es compatible, determinado, indeterminado, incompatible, según sea el valor de una constante que anda ahí dando vueltas. ¿Sí? De todos modos, esto lo van a ver en el práctico, pero bueno, si les sirve, acá tienen algunos videos para ver, ¿sí? Y lo que tienen los videos, ¿sí? En general, no explican el método como se los acabo de explicar yo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo les presenté 8 pasos, ¿sí? Una cuestión muy ordenada de cómo ir resolviendo para que no nos falte nada y no hagamos cosas de más o cosas en vano, porque no tendrían sentido hacer algo si el sistema es incompatible, pero no nos fijamos que era incompatible y nos pusimos a despejar o a hacer cosas, ¿sí? Y nos damos cuenta de que nos da 0 igual a 0 o 3 igual a 25 después de hacer un montón de operaciones. Para que no ocurra eso, hay una metodología según estos pasos que en forma ordenada les planteo que sigan el método, ¿sí? Los videos en general no siguen esa metodología o recurren a alguno de esos pasos, ¿sí? Pero lo ideal sería que se manejen con la metodología que les acabo de dar, más allá de que todos estos ejemplos, aunque no sigan todos los pasos, son ilustrativos de todo esto que estamos viendo. Para el método de Gauss-Jordan tenemos que tener en cuenta que en vez de escalonar la matriz, tenemos que reducirla por filas, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre una matriz escalonada y una matriz reducida por filas? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias? ¿Sí? En ambos casos, los primeros elementos no nulos de cada fila se encuentran más a la derecha que en la fila anterior, ¿sí? Y se los denomina elementos conductores. Y las filas nulas, si existen, tienen que estar abajo de las no nulas, y todas al final. Ahora, en la matriz escalonada decimos que tiene forma similar a la matriz triangular superior, ¿sí? Pero no necesariamente para una matriz cuadrada, sino por eso decimos lo de similar, ¿sí? Como, por ejemplo, en este caso. En cambio, en la reducida por filas, ¿en qué hay que avanzar o qué más hay que hacer, ¿sí? Que no hemos hecho para encontrar la matriz escalonada? En las columnas de los elementos conductores, ¿sí? El resto de los elementos deben valer 0. Y además, los elementos conductores tienen que valer 1. No podemos dejar elementos, ¿sí? De esta forma como en la matriz escalonada. Los conductores tenemos que transformarlos en 1. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, tenemos estas matrices reducidas por filas. Entonces, ¿cómo se aplica el método? ¿Sí? Sabemos que se aplica el sistema de ecuaciones lineales de cualquier dimensión. Todos los pasos que voy a poner acá son muy similares, prácticamente todos iguales. Hay una pequeña diferencia, ¿sí? Que enseguida la nombramos. Vemos los pasos, vemos la diferencia, ¿sí? Nos acordamos de todo. Escribimos la matriz ampliada, ¿sí? O la matriz de coeficientes en el caso del sistema homogéneo, si prefieren no escribir los ceros. ¿Sí? Hay que reducir por filas la matriz y clasificar la solución. Si el sistema es incompatible, ¿sí? A partir de que clasificamos, terminamos con todo. Y si no, a partir de la reducida por fila, vamos a escribir el sistema resolvente sin los términos nulos ni las ecuaciones nulas. Si el sistema es compatible determinado, despejamos las incógnitas y, bueno, después escribimos como el conjunto solución, como una NU, enseguida vemos el paso 7. Pero si el sistema es compatible determinado, directamente nos quedan para despejar las incógnitas, ¿sí? Y si el sistema es compatible indeterminado, ¿qué tenemos que hacer? Despejar incógnitas principales en términos de las no principales. Reemplazamos las incógnitas no principales por parámetros y luego escribimos la solución como un conjunto de NU+. O sea, esa es la solución general. Y para obtener soluciones particulares, asignamos valores particulares a los parámetros.
Entonces, ¿qué hay de diferente entre el método de Gauss-Jordan y el método de Gauss? Que por un lado, en el método de Gauss, ¿qué buscamos? La matriz escalonada. Y en el método de Gauss-Jordan, ¿qué buscamos? La reducida por filas. Y luego, en el método de Gauss, ¿sí? Como solamente encontramos una matriz escalonada, ¿qué hacemos? Despejamos, empezamos a despejar las incógnitas desde la última hacia la primera. En cambio, ¿sí? Si fuera el caso del sistema compatible determinado. En cambio, por el método de Gauss, directamente despejamos las incógnitas, porque ya nos queda directamente para decir x1 es igual a tanto, x2 es igual a tanto, etc. Y si el sistema es compatible indeterminado, ¿qué hacemos? Despejamos incógnitas principales en términos de las no principales. Hacemos exactamente lo mismo. Lo único que nos quedó más fácil para escribir el sistema resolvente. ¿Sí? Nos queda más fácil, nada más que eso. Todo lo demás es todo igual. ¿Se entiende cómo es el método de Gauss-Jordan y en qué se diferencia o es semejante o similar al otro método? Sí, profe. Entonces, matrices y cómo encuentro, ¿sí?, las incógnitas para el sistema compatible determinado. Y lo demás, todo igual. Veamos ejemplos. Tenemos un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Escribimos la matriz ampliada, escribimos los coeficientes. 1, 1, 1, 6, primera fila, 1, menos 1, menos 1, menos 4, segunda fila, 1, 1, menos 1, 0, tercera fila. A partir de la matriz ampliada, encontramos la matriz reducida por filas. ¿Y acá qué hacemos? Aplicamos el teorema de Rayet-Frobenius para ver si el sistema va a tener o no solución. Entonces, contamos cantidad de filas no nulas de la matriz principal, 3. Cantidad de filas no nulas de la matriz ampliada, 3. Entonces, los rangos de la matriz principal y la ampliada son iguales a 3. Y como tenemos 3 incógnitas, porque tenemos 3 columnas acá, ¿sí?, el rango es igual a la cantidad de incógnitas, decimos el sistema es compatible determinado, tiene solución única. Pueden ver claramente, ¿sí?, que directamente nos queda ¿qué cosa? Que x1 es igual a 1, que x2 es igual a 2 y que x3 es igual a 3. ¿Sí? Porque si sumo acá 0x2 y 0x3 nos queda ¿qué cosa? x1. No tengo en cuenta, ¿sí?, ni las columnas, ni las filas nulas, ni los elementos nulos. Directamente nos queda, ¿sí?, cuál es el sistema resolvente. ¿A qué es igual cada incógnita? Luego de eso, ¿qué hacemos? Vamos a escribir la solución general, ¿sí? Esto de despejar incógnitas principales, qué sé yo, acá nos queda directamente el sistema resolvente, nos da cuáles son las soluciones para cada una de las incógnitas, los valores de cada una de las incógnitas. Escribimos la solución general como una n-upla, x1 es igual a 1, x2 es igual a 2, x3 es igual a 3. Con eso tenemos nuestro primer ejemplo, que es un sistema que corresponde a un sistema compatible determinado que tiene solución única. Veamos otro ejemplo. Tenemos nuevamente un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Escribimos la matriz ampliada con coeficientes 1, 1, menos 1, 3, la primera fila, 3, menos 2, 4, 1, la segunda fila, 2, menos 3, 5 y menos 2, la tercera fila. Luego de esto, ¿qué buscamos? La matriz reducida por filas. Encontramos esa matriz y aplicamos el teorema de Rayet-Frobenius. Contamos. Cantidad de filas no nulas de la matriz principal, 1, 2. ¿Sí? Miro hasta la rayita.
Cantidad de filas no nulas de la matriz ampliada, paso la rayita. 1 y 2. Entonces, rango de la matriz principal igual al rango de la matriz ampliada igual a 2. Ahora ese rango es menor que la cantidad de incógnitas, porque tengo 3 incógnitas. Entonces sabemos que el sistema es compatible indeterminado que va a tener infinitas soluciones. En cuanto yo sé que el sistema va a ser compatible indeterminado, sé que voy a tener ¿qué cosas? Incógnitas principales y no principales, que voy a tener que parametrizar algo, ¿sí? Y que voy a poder encontrar soluciones particulares. Entonces, escribimos el sistema resolvente. ¿Cómo es que escribimos? Decimos 1x1 más 2 quintos x3 es igual a 7 quintos. Primera ecuación de mi sistema resolvente. Segunda ecuación, 1x2 menos 7 quintos x3 es igual a 8 quintos. Segunda ecuación de mi sistema resolvente. Ahora, ¿qué ecuaciones tienen elementos conductores? Tengo elementos conductores en x1 y en x2. No lo tengo en x3, ¿sí? La ecuación, ¿sí? Esta última ecuación, ¿sí? Está anulado, ¿sí? Tiene todo el coeficiente 0. Entonces, ¿qué tengo? Simplemente 2 elementos conductores, 2 ecuaciones principales, y eso se corresponde, 2 elementos conductores y 2 ecuaciones principales, que los dos números son iguales, que son iguales a ¿qué? Al rango de las matrices principal y ampliada, ¿sí? Bien, entonces tenemos nuestro sistema resolvente, escribimos las incógnitas principales en función de las no principales. Acá la única no principal es x3, no tiene elemento conductor, la ecuación está anulada, ¿sí? Y luego de despejar x1 de esta ecuación y x2 de esta otra, que tenemos, ¿sí? Las ecuaciones de las incógnitas principales en función de las no principales, ¿qué vamos a hacer? Parametrizamos. ¿Qué parametrizamos? La incógnita no principal, en este caso x3, que le damos como parámetro t, y t sabemos que asume los infinitos valores reales. Entonces, x3 en ambos casos lo reemplazamos por t. Luego de eso, ¿qué hacemos? Escribimos la solución general como una m upla, ¿sí? Entonces, x1 dijimos que era igual a esta expresión, 7 quintos menos 2 quintos t. x2 es igual a esta expresión, 8 quintos más 7 quintos t. Lo tenemos acá. Y x3 es igual a t. Luego vamos a expresar esa solución general como una suma, donde cada uno de los términos estará asociado a su correspondiente parámetro, ¿sí? Y lo que no tiene parámetro. Entonces, 7 quintos, ¿sí? No tiene parámetro, ¿sí? Corresponde a x1. 8 quintos no tiene parámetro, corresponde a x2, ¿sí? Y acá 0 corresponde a x3. Más t, que es el único parámetro que tenemos en este caso, y ponemos los numeritos asociados a t. Menos 2 quintos, 7 quintos y 1 respectivamente para cada una de las incógnitas. Luego de eso, ¿qué hacemos? Buscamos soluciones particulares. Como les dije antes, números más fáciles. El 0 y el 1 siempre son candidatos como valores de t para encontrar soluciones particulares, simplemente porque es fácil. Reemplazamos por 0 a t, se nos anula, ¿sí? Este término, nos quedará este otro, ¿sí? Que será una solución particular. Y si reemplazamos por 1, ¿sí? Nos van a quedar estos valores como están, y vamos a realizar la suma algebraica, ¿sí? Según corresponda con cada una de las variables. Otro ejemplo, ahora tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Escribimos la matriz ampliada, ¿sí? Después ustedes chequen, me dicen si encuentran un numerito mal. Y luego de eso buscamos la matriz reducida por filas. Aplicamos el teorema de Roget-Frobenius, ¿sí? Y contamos.
cantidad de filas no nulas de la matriz principal que tenemos. 2. Ampliamos. Cantidad de filas no nulas de la matriz ampliada. 3, porque al ampliar me aparece un 2, entonces esta fila es no nula. Como el rango de la matriz principal es distinto del rango de la matriz ampliada, el sistema es incompatible, no tiene solución. Entonces, todo lo demás no lo tenemos que hacer. Hasta ahora les di ejemplos con sistemas no homogéneos, o sea que existía la posibilidad de que el sistema fuera compatible determinado, indeterminado o que fuera incompatible. Ahora tenemos un sistema homogéneo, o sea que las posibilidades en cuanto a las soluciones, ¿cuáles son? Que el sistema sea compatible determinado o compatible indeterminado, pero va a tener solución. Entonces, tenemos este sistema de ecuaciones con 2 ecuaciones y 4 incógnitas. Escribimos la matriz de coeficientes o la matriz ampliada si quieren con los ceros. Encontramos la reducida por filas. Aplicamos el teorema de Roger-Frobenius, ¿sí? Rango de la matriz principal, ¿sí? Va a ser igual al rango de la matriz ampliada, porque agregar los ceros acá no nos va a cambiar nada. Entonces decimos que el sistema va a ser compatible. Ahora, para ver si es determinado o indeterminado, comparamos con la cantidad de incógnitas. Tenemos 4 incógnitas. Entonces, como 2 es menor que 4, sabemos que el sistema es compatible, indeterminado, tendrá infinitas soluciones. Escribimos el sistema a resolver. Un x1 más 2x2 menos 1 x1 más 2x3 menos 2x4 igual a 0, nuestra primera ecuación, y 1x2 más 3x3 más 1x4 igual a 0, nuestra siguiente ecuación. No hay más ecuaciones, pasamos a ¿qué? A despejar incógnitas principales en función de las no principales. Las incógnitas que tienen elementos conductores son x1 y x2. Entonces son las 2 incógnitas principales. Despejo de esta x1, de esta x2, y nos quedan, ¿sí?, ambas ecuaciones en función de 2 incógnitas no principales. Tengo que parametrizar cada una de esas incógnitas. A una la parametrizo con t y a otra la parametrizo con s. Es indistinto esto del orden, simplemente le ponen unas letritas para parametrizar, que no se confundan con la variable que están usando. Entonces, reemplazo x3 por t, x4 por s. Acá lo tengo reemplazado. Ambos parámetros pueden asumir los infinitos valores reales. Escribimos la solución general como una n-upla. Dijimos que x1 es igual a menos 2t más 2s. Lo tenemos acá. x2 es igual a menos 3t menos s. Lo tenemos acá. x3 es igual a t y x4 es igual a s. ¿Sí? T y s. Y luego lo escribimos, ¿sí?, la solución general en función de la suma. ¿Sí? Con los dos términos agrupando, en este caso solamente tenemos para agrupar, ¿sí?, cada uno de los términos según cada uno de los parámetros. ¿Sí? Nos queda, ¿sí?, que sin parámetros tenemos ¿qué cosa? Una cuaterna 0, 0, 0, 0 que no se pone. ¿Sí? Entonces, tenemos para la solución general expresada en función de la suma. Podemos encontrar soluciones particulares y asignamos a los parámetros, ¿sí?, un valor para cada uno. Acá está asignado 0 y 1, y 1 y 0, porque son números fáciles que los usamos en todos los ejemplos, ¿sí? Pero no le vamos a asignar a los dos parámetros, en estos casos a los dos ceros, siendo el punto o la cuaterna, que no tiene parámetros toda 0, porque todo esto nos da 0, ¿sí? Entonces siempre debemos de asignarle algo que nos permita mostrar algún conocimiento, en este caso, nada más. Entonces, le asignamos 0 y 1, nos queda
para el primer caso esta cuaterna, y si asignamos 1 y 0, nos quedará en el segundo caso esta cuaterna. ¿Sí? Si queda fácil, no tienen que realizar mayores cálculos. Y si tuviéramos un sistema de ecuaciones lineales homogéneos, ¿sí? En este caso de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, donde escribimos la matriz de coeficientes, encontramos la reducida por fila y nos damos cuenta que el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, es igual a la cantidad de incógnitas, todo esto es igual a 2 en este caso, ¿sí? 2 filas no nulas, cantidad de incógnitas 2, el sistema es compatible determinado, tiene solución única. Entonces, ¿qué nos queda? La solución única y trivial, ¿sí? Nos queda que x1 es igual a 0 y que x2 es igual a 0. ¿Tá? Pueden ver perfectamente a través de un ejemplo, cuando tenemos un sistema compatible determinado, ¿sí? Nos queda la solución única y trivial, ¿sí? Para el sistema homogéneo siempre, ¿sí? Entonces x1 y x2 ambos son iguales a 0, escribimos la solución general y estaría listo. La idea sería que todo esto lo puedan repasar, tener bastante claro para cuando llega el momento del práctico, ¿sí? En general, por lo que entiendo, por lo que sé, suelen poder resolver sin mayores problemas. El problema más grande a veces es equivocarse al buscar la escalonada o al buscar la reducida por filas, equivocarse en algún numerito. ¿Sí? Eso puede ser un problema porque todo lo demás les da mal el análisis, ¿sí? Y dependerá de cuál fue el error, y tal vez resuelven como un sistema compatible determinado y era indeterminado o alguna cosa por el estilo. Y por otro lado, que lo que a veces los complica es el tema este de que haya, ¿sí? Alguna constante, alguna letrita, que haya que ver qué valor podría asumir o no para que el sistema sea compatible, determinado o indeterminado, o que fuera incompatible. Eso también lo suele complicar. Más allá de eso, en general esto se suele entender bien y por dónde va la cuestión, ¿sí? Pero ustedes fíjense según sus necesidades, ¿sí? De repasar esto como para tener ciertas claridades para abordar el práctico. Y obviamente, bueno, practicar mucho esto de reducir o encontrar una metodología. Si bien hay un método para reducir en cuanto a que, bueno, encuentro el elemento conductor, lo hago uno, después anulo, no sé, las columnas de los elementos conductores, los elementos de las columnas de los elementos conductores y estoy queriendo encontrar una matriz reducida por fila. Eso está todo fantástico. Pero el tema es dentro de ese método, ¿sí? Una metodología de ustedes que lo lleve a la prolijidad o a lo que necesitan para no cometer errores en el cálculo. ¿Sí? Si lo van a escribir de una forma, de otra, si lo van a detallar, si lo van a hacer con un cálculo mental. A veces uno hace un cálculo mental apurado y lo hace mal. Y es fácil, muchas veces es una pavada y lo hace mal. Entonces tal vez dicen, bueno, mejor no hago un cálculo mental, mejor lo anoto. A eso me refiero. Y eso lo pueden hacer mientras practican, ¿no? O sea, no hay otro momento para hacerlo, que es muy importante para que esto les salga bien. Acá tienen algunos videos, ¿sí? Con ejemplos para estos casos. Habíamos dicho que el método matricial y el método de Cramer solamente se pueden aplicar a sistemas de ecuaciones lineales cuadrados, ¿sí? Tiene que haber entonces igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces tenemos una matriz cuadrada, tenemos la matriz de incógnitas, la matriz de los términos independientes, ¿sí? Entonces hacemos unas operaciones con matrices, vamos a premultiplicar por la inversa, ¿sí? De la matriz A, de modo de que acá obtenemos la identidad y nos queda despejado que X, que sería nuestra matriz de incógnitas, es lo que queremos averiguar. ¿Esto qué nos dice? Que a las incógnitas las podemos averiguar haciendo el producto de la inversa de la matriz A por la matriz de los términos independientes. Ahora, para poder hacer esto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? La matriz A tiene que ser regular. ¿Qué quiere decir que sea regular? Que su determinante tiene que ser distinto de 0, porque si no, no existe inversa. Para que una matriz
tenga inversa, ¿qué tiene que pasar? Todos sus vectores fila o columna tienen que ser linealmente independientes. ¿Cómo averiguo eso? Calculo el determinante y tiene que ser distinto de 0. Entonces, si el determinante de la matriz A es distinto de 0, me dice eso, que todos sus vectores fila, columna son linealmente independientes y entonces que existe inversa. Y entonces voy a poder calcular, ¿sí?, las incógnitas para este sistema de ecuaciones lineales a través de ¿qué? De la inversa de la matriz. Este se llama método matricial o método, también se lo conoce como método de la matriz inversa, ¿sí? Entonces podemos encontrar las incógnitas del sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, a través de multiplicar la inversa de la matriz A por la matriz de los términos independientes. Ahora, si existe la matriz inversa, ¿sí?, quiere decir que el sistema es compatible determinado. Si no existe la matriz inversa, porque puede ocurrir, algunos vectores fila o columna de la matriz pueden ser combinación lineal de otro, entonces el determinante que va a ocurrir nos va a dar que es igual a 0, pero eso no quiere decir que el sistema no tenga solución. O sea, si no existe inversa, ¿qué va a querer decir? Que el sistema puede ser compatible indeterminado o que puede ser incompatible. No lo sé. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Recurrir al método de Gauss o al método de Gauss-Jordan para, ¿sí?, encontrar la solución en el caso de que el sistema sea compatible indeterminado. O sea, sí o sí que voy a tener que hacer. Escribir una matriz ampliada, escribo la matriz ampliada, encuentro la escalonada o la reducida por fila según aplique Gauss o Gauss-Jordan, aplico el teorema de Roger-Frobenius y ahí veo si el sistema es compatible indeterminado, avanzo en un cálculo, si el sistema es incompatible, me detengo en el cálculo. Entonces, en este caso, ¿sí?, dijimos, solamente podemos resolver si el sistema es compatible determinado mediante este método que les estoy presentando. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Escribimos la matriz principal, la matriz de incógnitas y la matriz de los términos independientes, ¿sí? O sea, expresamos la forma matricial del sistema de ecuaciones lineales y vamos a ver si el determinante de la matriz principal es distinto de 0. Si es distinto de 0, decimos podemos avanzar con este método, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que existe inversa, que todos sus vectores fila o columna son linealmente independientes. Si existe inversa, o sea, está pasando todo esto, vamos a tener un sistema compatible determinado, solución única. ¿Cómo dijimos que hacíamos para calcular la matriz, ¿sí?, de incógnitas? Íbamos a multiplicar la inversa de la matriz A por la matriz de los términos dependientes. Entonces, bueno, hay que determinar la inversa, ¿sí?, ponerla en forma de producto, resolver el producto y llegamos a la conclusión de que x es igual a 1 e y es igual a 2. Y acá tienen un ejemplo, ¿sí?, para resolver por el método matricial un sistema de ecuaciones lineales de orden 3.